Estamos de regreso ya en el tercer bloque de este programa para continuar con el análisis de este tema que sin duda es muy controversial y que según vemos en nuestras redes sociales está generando muchos comentarios sobre esta percepción que se tiene en el ciudadano mexicano en materia de la calidad educativa en el país. Y bueno, es el momento de presentarles a nuestro primer invitado esta noche, por lo cual quiero agradecer mucho su presencia, del doctor Héctor Robles, director de Indicadores Educativos del INE, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Bien. Gracias, Héctor. Queremos platicar con ustedes que trabajan en este instituto creado en la era de Fox, en el primer bienio de su periodo sexenal. Con esta preocupación de evaluar la calidad educativa del país y seguramente con la experiencia que les ha dado durante más de 8 o 9 años, estar procesando esta información que se genera no solamente en nuestro país, sino a través de diversos indicadores internacionales. Así es que en primera instancia, y para entrar en materia y la tesitura del programa, quisiera preguntarte, doctor, tu opinión sobre el estado que... En primer lugar, me gustaría precisar el término calidad educativa. Para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la calidad no solo se refiere al logro, al aprendizaje, involucra muchos otros aspectos como el que todos los niños en edad escolar vayan a la escuela, que permanezcan en ella y que avancen de tal manera que a la edad planeada, que es aproximadamente 14-15 años, egresen de educación básica con los conocimientos suficientes para poder desenvolverse ya sea en el nivel educativo de media superior o bien en los mercados de trabajo, ¿no? En ese sentido, el estado que guarda nuestra educación es de claroscuros. Por un lado tenemos avances que podríamos calificar de cobertura, de retención de los alumnos aunque hay cosas que hacer. En secundaria, a pesar de que desde 1993 es obligatoria, aún nos resta el 20% de los chicos en edad escolar para que estén en ese nivel. Y en preescolar, que a partir de finales de 2012 es obligatoria, el esfuerzo que ha hecho el país, aunque es sobresaliente, todavía nos resta tener a todos los niños en la escuela. Esfuerzo sobresaliente que ha hecho el país. ¿Cuáles son los indicadores que tiene el Instituto Nacional para la Evaluación y el director del área de indicadores en la materia sobre los indicadores tan afortunados sobre lo que hoy ofrece el país en materia de educación a su población? Por ejemplo, en algunos indicadores tenemos un buen avance. Por ejemplo, preescolar, que como mencionaba es obligatoria desde 2002. La asistencia de los niños a la escuela del grupo de edad 4 a 5 es del orden de 87%. En un plazo tan breve, ese es un triunfo. Naturalmente, los niños de 3 años todavía no participan tanto. Ahí el promedio de participación es alrededor del 37-38%. Entonces, eso es un logro sobresaliente porque en el caso de educación secundaria, la participación de los chicos de 12 a 14 años en la escuela actualmente es alrededor del 83%. Pero hablar de participación es hablar de asistencia, es hablar de matriculación, del nivel de estudio. Estoy hablando de la matriculación. Hablamos, por ejemplo, en otros programas del caso de los ninis y la gente nos pregunta sobre esto. ¿Qué efecto tiene este asunto de los muchachos que han dejado de estudiar y que no solamente han dejado las aulas, sino que no quieren incorporarse al mercado formal o informal del trabajo? Y en ese sentido, pues los datos que hay son muy preocupantes. ¿Qué opina en el instituto? ¿Qué opinas, doctor, sobre este fenómeno de los ninis en nuestro país en materia de lo que tiene que ver respecto de lo que refleja esta conducta de un estudiante ante la oferta educativa y en qué se han convertido? Según José Narro y otros investigadores, dicen que hay más de 7 millones de jóvenes que no quieren estudiar, han dejado la escuela y además no quieren incorporarse al mercado laboral, y no parece que vayan a regresar tampoco a las escuelas a continuar los estudios que dejaron troncos. Mire, el tema que usted apunta es un tema
controversial, es un tema en el que nos tendremos que ir poniendo de acuerdo en la perspectiva teórica para enfocarlo, y yo le voy a responder con algunos de los materiales que hemos desarrollado en el instituto. En el instituto, en mi área, hacemos varias publicaciones. Hacemos una publicación principal que se llama El Panorama Educativo de México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional, y en él tenemos un indicador, si me permite, en donde, por ejemplo, hablamos del porcentaje de población infantil que realiza actividades domésticas o extradomésticas según número de horas ocupadas que asiste a la escuela por grupo de edad. Este fenómeno de los ninis es un fenómeno en el que hay que profundizar, porque en realidad los niños, hay muy poca proporción de niños que no hacen absolutamente nada. Usted sabe que desde la perspectiva económica y desde el uso del tiempo, que es un recurso valioso, las actividades domésticas son una actividad económica, ¿verdad? Porque si hacemos la comida, la podemos hacer nosotros, o podemos contratar los servicios de alguien para que haga la comida, o opcionalmente podemos comer en un restaurante, ¿no? Entonces tenemos que desembolsar recursos económicos para ello. ¿Qué quiere decir esto? Que las actividades del hogar son actividades también de trabajo. Y hay una gran proporción de muchachos, tanto niñas como niños, como jóvenes y jovencitas, que hacen ese tipo de labor. Y esa es parte de la contabilidad que no está siendo tomada en cuenta en esos enfoques de los ninis. Por ejemplo, cuando vemos la proporción de niños que trabajan 20 horas y más en casa, usted se sorprendería que tenemos, por ejemplo, 500,000 de niños reportados por la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares de 2008, que trabaja, de 12 a 14 años, que trabajan 20 horas o más. Y cuando usted se pasa al siguiente grupo de 15 a 17 años, la cantidad se eleva prácticamente a 1,000,000 de estos niños que declaran estar haciendo trabajo en casa, en su casa, y de media jornada o más. Y cuando vemos cuántos de estos asisten a la escuela, ¿sí? Por ejemplo, de las actividades domésticas, los que hacen actividades domésticas, que trabajan más de 20 horas, casi 3/4 partes de la población de niños de 12 a 14 asiste a la escuela, pero esa se reduce a 40%. ¿Se da cuenta? O sea que en cierto sentido el trabajo en casa excesivo empieza a competir con la asistencia a la escuela. Y el tema se recrudece más cuando vemos a los chicos que sí están en el mercado laboral, ¿no? Los que usualmente son contabilizados como trabajadores, que trabajan, por ejemplo, 20 horas o más, de 12 a 14 años también es 492,000 la cifra, de 12 a 14, de 15 a 17 es 1.6 millones. Y naturalmente la asistencia de ellos es más reducida a la escuela. ¿Qué indicadores tenemos actualmente que nos digan cómo se encuentra calificada la educación en nuestro país? ¿Cuáles son los números duros, si es que los maneja este instituto? ¿Cuáles son exactamente esas cifras sobre perfil de egreso, de educación, de ingreso para los egresados? ¿Cuáles son estos datos? Bien, déjeme comentarle lo que hacemos en el instituto. El instituto tiene por obligación desarrollar instrumentos y mediciones para apoyar la evaluación de la calidad del sistema educativo nacional en la parte de básica y en la parte media superior. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente una parte importante de nuestro trabajo es la relación de indicadores, y otra parte importante tiene que ver con el desarrollo de instrumentos de evaluación, como las pruebas estandarizadas SCALE, que son exámenes, la denominación SCALE viene de exámenes de calidad y logro educativo, y también hacemos estudios de las condiciones de recursos de las escuelas, ¿no? Y efectivamente, una parte del trabajo del instituto consiste en tener estas señales importantes en el sistema educativo a través de indicadores, ¿no? Y entonces usted me pregunta, bueno, en el terreno internacional, ¿no? ¿Cómo está México? México, el instituto está encargado de la aplicación de la prueba PISA en el país. Recientemente se dieron a conocer los resultados de 2009.
Y ahí tenemos que nuestro país efectivamente ocupa, digamos, en términos de los valores promedio del rendimiento, ocupa un lugar en la parte inferior, ¿no?, del logro de los países del auge. Y esto, bueno, esto es una situación que manda señales al sistema educativo de que el sistema educativo no está siendo suficientemente capaz de proveer las competencias a los jóvenes de 15 años para que se desenvuelvan en una sociedad moderna como las europeas. No, bueno, yo creo que sería muy difícil tener como creíble esa expectativa, pero a fin de cuentas la circunstancia en nuestro país es esta, y creo que la gente se ha expresado, y lo vamos a ver también aquí al término de este bloque, lo que la gente percibe, y creo que ustedes entienden muy bien que para algunos sectores de la sociedad percepción es realidad. De tal manera que, bueno, por esta noche le agradecemos muchísimo que haya tomado un tiempo de venir a hablar con la audiencia de opinantes, y ojalá en una nueva ocasión podamos seguir profundizando sobre este asunto de los sindicatos en materia educativa. Gracias, doctor, muchísimas muy amable por estar con nosotros. Muy bien, vamos a ir a un corte y les vamos a presentar la segunda entrega de esta noche sobre la opinión respetable en la materia. Así es que vamos a un corte y regresamos con otro invitado que tenemos ya aquí esperando para hablar también sobre el estado que guarda la educación en el país. Gracias, buenas noches. Regresamos.